Buenas noches, nos encontramos reunidos hoy para hacer el CIPAS correspondiente a la unidad 2, la tarea 2 del curso de gestión de compras e inventarios. Recordando que esta unidad abarca todo lo relacionado con el tema de inventarios. Entonces, la idea de hoy es hacer un repaso o una revisión de algunos conceptos relacionados con el inventario. Luego explicar o mostrar los diferentes modelos de inventarios que van a trabajar o que van a estar utilizando para la resolución de los ejercicios, así como de la parte colaborativa. Y finalmente, pues dar algunas indicaciones sobre los ejercicios, muy particularmente sobre los 5 ejercicios. Y la parte final, pues, contestar preguntas o inquietudes que surjan, pues, a lo largo de la presentación. Nuevamente, solicito que me confirmen si están viendo el PDF que dice inventarios y hay una definición allí de lo que son los inventarios. Sí, señor, profe. Sí, señor. Gracias, muy amable. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar pues, dando una definición de lo que son, una definición, digamos, muy básica de lo que son los inventarios. Hay que entender que estos son unos bienes que por su naturaleza son tangibles, es decir, que yo los puedo ver, puedo tocar, los puedo manipular, y esas características generan una serie de costos para la empresa. Cuando yo tengo este conjunto de bienes, o la empresa tiene ese conjunto de bienes, yo los puedo utilizar para simplemente comercializarlo, es decir, comprarlo tal cual como los voy a finalmente a entregar al cliente. Los compro a un proveedor, no les hago ningún tipo de transformación, finalmente pues así como lo compro, así lo comercializo. Hay otro tipo de inventarios en el que yo tomo normalmente lo llamamos materia prima, le hago un proceso de transformación y ese nuevo bien transformado, pues también la idea es que llegue hasta el consumidor final. Entonces hay que entender aquí estas dos palabritas que están ahí en color. Primero es que son tangibles y lo otro es que están en posesión de la empresa. Y esa posesión y esas características que le da el ser tangibles implica una serie de costos que debe administrar la empresa. Ahora bien, como el tema no es tener inventario, o sea, no es malo tener inventario, digamos, la situación que hay que darle manejo al tema de los inventarios es la administración que yo voy a hacer de ellos. ¿Por qué? Porque obviamente el objetivo de tener los inventarios es que yo pueda garantizar que pueda garantizar cumplir con la demanda que mis clientes hacen a la empresa sobre ese producto o sobre ese producto que ellos están necesitando. El tema aquí, ¿cuál es? Que la demanda, por lo general, o para ciertos tipos de productos, la demanda está llena de incertidumbre. Es decir, si yo supiera cuánto es el producto, cuánto son las ventas, cuánto es lo que mis clientes me van a estar solicitando día a día, pues no tendría razón de ser la gestión del inventario. Porque simplemente yo adquiero la cantidad necesaria para que me están solicitando día a día, no tengo que hacer esa posesión, ese mantenimiento, tener que guardarlo, sino que simplemente yo se los coloco al cliente. Entonces, como aquí hay un tema de incertidumbre, debo garantizar tener el suficiente inventario, los suficientes bienes que me permitan cumplir con la promesa
de servicio que la empresa está ofreciendo. Esta posesión implica una serie de costos, como ya les dije. Por lo tanto, en la administración se busca la minimización de esas inversiones, es decir, del dinero que debo incurrir para poder tener el inventario y cumplir con, digamos, con mis compromisos o con la promesa de servicio, vuelvo, insisto, que la empresa ofrece a sus distintos clientes. Entonces, digamos que allí están, digamos, las dos partes o las dos caras de la moneda. Debo de tener el inventario que me permita satisfacer la demanda ante los procesos de incertidumbre que existen en el mercado, pero eso me implica hacer unas inversiones y por lo tanto debo buscar la manera de que esas inversiones sean lo mínimo posible, sin, obviamente, desmejorar esa promesa de servicio como les he estado comentando. ¿A qué nos lleva esto? Que yo tengo que tener claro cuáles son esos costos que están asociados al inventario. Y los ejercicios que estamos resolviendo en esta unidad, en esta fase, hacen su aparición en estos 4 costos que están allí. Y en las fórmulas que aparecen en uno de los textos que están en las referencias bibliográficas, los nombran como C1, C2, C3 y C4. El C1 no es más que el costo de la adquisición del producto, del producto o del bien o de la mercancía. Es decir, si yo voy a comercializar o necesito materia prima, por ejemplo, no sé, kilos de cuero, por así decirlo, para poder hacer zapatos. Entonces, ahí el proveedor me dice que el kilo de cuero cuesta, no sé, por decir cualquier valor, 50,000 pesos. ¿Ya? Esos 50,000 pesos asociados a la unidad de adquisición del bien es lo que nosotros vamos a identificar como el C1, el costo 1. Normalmente ese valor se da en pesos. Luego hay un costo que lo identificamos como el C2. Ese costo es el costo de realizar un pedido. ¿Ya? Esto es independiente a la cantidad que se solicite. Es decir, la empresa determina, calcula, establece que realizar un pedido le puede costar, no sé, vamos a decir que 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos por lo general pueden estar asociados al personal, a los servicios y a todo lo que se requiera para que el proveedor se entere qué es lo que estoy necesitando. Eso se conoce como el costo de pedir. Si yo pido 1 kilo o pido 10 kilos del producto que estoy necesitando, el valor de ese costo se mantiene fijo. Es decir, son los mismos 100,000 pesos en el caso, en el ejemplo que estoy colocando. ¿Ya? No varía. Sea que pida 1 kilo, pida 10, pida 50 o pida 100 kilos. El costo de pedir siempre es el mismo. A veces lo dan en pesos, en valor monetario, o en ocasiones lo pueden encontrar como un porcentaje del costo del producto, es decir, del costo C1. En algunos ejercicios pueden encontrarlos como de la siguiente manera. Dice, el costo de pedir es el 5% de lo que vale 1 kilo de producto. En ese caso, pues, toca hacer el cálculo para encontrar el valor en pesos. El C3 es el costo de mantener el inventario, es decir, el costo del almacenamiento, el costo de tomar ese bien y tenerlo, digamos, en su posesión. Eso implica el espacio físico donde voy a guardar, el personal, equipos y demás herramientas que requiero para garantizar que ese bien y ese producto, ese bien o ese producto no sufra ningún tipo de deterioro. ¿Ya? Este costo también, o por lo general, se calcula o se
puede encontrar como un porcentaje también del costo del producto, igual que el costo de pedir. O también te lo pueden dar en un valor monetario. Te podrían decir, el costo de mantener 1 kilo de producto en la bodega es de, no sé, 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos son de un análisis que hace la empresa, ¿verdad? Del espacio físico, vuelvo y repito, de los equipos, del personal y de todo lo que garantice que el producto esté bien resguardado y que se busque que no tenga obviamente ningún tipo de deterioro como tal. Y finalmente está el C4, el costo de escasez o el costo de no tener el producto, ¿ya? Este costo es, a veces en la literatura encuentran que es muy difícil de calcular, ¿ya? Porque digamos los otros tienes como base el costo del producto o el valor del producto, ¿verdad? Y lo puedes dar calculando un porcentaje sobre ese valor. En el caso de la escasez, en el caso del costo de no tener el producto, ¿verdad? Es cuando a mí me piden el producto y yo no lo tengo, ¿ya? Entonces ahí hay varias cosas, ahí se asocian varias cosas. Una es que pierdo por los ingresos que estoy dejando de generar por no tener el producto. Otro, a la imagen o el buen nombre de la empresa, porque es muy, digamos, uno podría decir para el cliente que uno llega a un sitio, necesita el producto y te digan que no lo hay, porque por lo general el cliente cuando va a una empresa o solicita un producto como tal, espera encontrarlo. Al cliente no le interesa qué hace la empresa para poder mantenerlo, sino al cliente le interesa es que el producto esté allí. Y si tú no lo encuentras hoy y vas mañana y tampoco lo encuentras, y vas mañana y tampoco lo encuentras, pues simplemente el cliente desiste de comprárselo o de adquirirlo con esa empresa y se va para otra. Y ahí hay unos costos asociados por la pérdida del cliente, por la pérdida del buen nombre y obviamente por los ingresos que se dejan de percibir. También este tipo de costo se puede dar como un porcentaje, ¿ya? Normalmente también asociado al costo del producto. Estos 4 costos son los que van a estar ustedes viendo en los diferentes ejercicios, el ejercicio pues, que usted haya seleccionado. Dependiendo pues, del ejercicio que haya seleccionado, aparecerá uno, bueno, realmente aparecerán los primeros 3 y es posible que en algunos casos, en algunos modelos aparezca el costo por no tener el producto. Ahora bien, ¿cuál es digamos, el juego aquí de los inventarios? Es si pido mucho o pido poco, porque esto es como una balanza, en donde está la demanda por un lado y están los costos de los cuales hemos estado conversando. ¿Qué pasa si pido mucho? Donde ese mucho, por eso lo colocamos allí como entre comillas, porque mucho puede ser relativo. Pero digamos que en términos generales, ¿qué pasa o cómo es la dinámica de los diferentes costos en un caso o en el otro? Si yo pido mucho, entonces voy a tener bastante inventario guardado o en mi bodega o en mi almacén. ¿Qué hace allí? Que el costo del pedido, del costo de pedir por unidad de producto va a disminuir. Aunque el costo es fijo independientemente de la cantidad que solicite, ¿verdad? Si después yo hago el análisis de cuánto me costó pedir un producto como tal, si entre más pida, pues obviamente el costo por unidad va a disminuir. Lo mismo el costo por no tenerlo, porque como tengo bastante, va a existir una alta probabilidad que cuando me pidan, siempre tenga producto. Por lo tanto, prácticamente este costo podría ser 0. Eso por un lado. Pero por el otro, al tener mucho, va a implicar que el costo de mantener ese inventario en almacén se dispare, o en este caso aumente, ¿ya? Y recuerden que tener inventario almacenado es como si yo tuviera los fajos de billete guardados en el almacén sin hacer nada con él. Entonces, por eso vuelvo y repito, hay un mix o hay un tema de balance entre cuánto tengo guardado en almacén y que eso que tenga guardado en almacén me permita cumplir con la demanda.
En el caso de pedir poco, entonces ocurre lo contrario al primer caso. Si tengo poco inventario, pues el costo de mantenerlo pues va a ser bajito, porque de pronto no necesito una bodega muy grande, no necesito equipos ni estantería, el personal es mínimo, los servicios que utilice para la bodega son también menores, pero allí implica que los costos de pedir y los costos de escasez o el costo de no tenerlo, en este caso, sea inversamente proporcional al costo de mantener. Entonces aquí las preguntas que se hacen normalmente en los ejercicios es ¿cuánto debo pedir y cuándo debo hacer ese pedido? ¿Cuánto y cuándo? Para mantener, digamos, los costos mínimos y esa cantidad a pedir en casi todos los ejercicios, en todos los ejercicios te solicitan que sea cuál es la cantidad óptima. Esa cantidad óptima, en teoría, es lo que te va a minimizar los costos o la inversión que tú debes hacer por los inventarios, básicamente. ¿Okay? Ahora bien, dependiendo de la demanda, como decíamos ahorita por acá, ¿verdad? De la demanda, entonces, así podemos encontrar diferentes, digamos, modelos de inventarios. La demanda puede ser de dos tipos, independiente y dependiente. La dependiente, voy a encargar por la dependiente, normalmente ocurre cuando ya tú sabes la cantidad de producto que tú necesitas porque la empresa trabaja básicamente sobre pedidos. Es decir, tú tienes un tipo de digamos, un tipo de reprovisionamiento programado. Esto lo establecen técnicas de programación, de simulación, y te permite básicamente tener un inventario cero o bastante, digamos, bajo, por así decirlo. ¿Ya? Esto no ocurre para casi todas, esto no ocurre, digamos, esto no ocurre para la mayoría de las empresas, como decíamos, para las empresas que están dedicadas a la comercialización de productos. Por lo general, la demanda es de tipo independiente. Hay meses en que se vende un poco más, hay meses en que se vende un poco menos, y esa incertidumbre entre ese poco más y ese poco menos es lo que hace que la demanda sea de manera independiente. O sea, no depende de un programa de producción. En este caso, los reaprovisionamientos son no programados. Y el más común, digamos, o el más básico de los modelos es el de orden económico de compra. ¿Okay? Ahora bien, si la demanda puede ser de dos tipos, estática o dinámica. Cuando tú asumes que la demanda es estática, es porque tú en el modelo estableces que la demanda no cambia. O sea, tú determinas una demanda con base en unos históricos. Dice, y, o sea, podrías decir que es como una especie de un promedio, si lo quieres llamar así. ¿Ya? Y lo establece y lo dejas quieto. Y con base en esas características del modelo, entonces tú aplicas las diferentes fórmulas y aplicas los diferentes cálculos, haces diferentes cálculos para la obtención del Q óptimo y de los costos asociados a ese Q óptimo. O la demanda puede ser dinámica. Es decir, ahí ya de pronto debes tener una serie de técnicas más, digamos, avanzadas en donde tú vas monitoreando cómo va ocurriendo la demanda, porque vaya cambiando, ¿verdad? Y eso hace pues que el modelo que tú utilices también sea distinto a que si la demanda fuera de tipo estática. Y en ambos casos, hay modelos que son determinísticos y hay modelos que son probabilísticos. He marcado este camino así en azul porque los ejercicios que nosotros estamos desarrollando vienen por este camino. Son de demanda independiente, donde la demanda es estática, y son ejercicios que se resuelven bajo modelos determinísticos. Es decir, no juega la probabilidad por ningún lado. No van a encontrar. Hay otros ejercicios, si ustedes leen la teoría, leen los otros modelos que aparecen allí en los referentes bibliográficos, hay unos que son de tipo probabilístico. Pero nosotros vamos a estar trabajando bajo modelos determinísticos.
Ahora bien, como tenemos que enfocarnos en los distintos modelos que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios que están planteados en la guía. Hay un primer modelo que está asociado a lo que se llama modelos de orden económico. Modelos de orden económico. Hay que entender que estos modelos responden a una serie de características. Y aquí hay vamos a explicar dos tipos de modelos de modelos de orden económico, el famoso EOQ. Hay unos modelos que es cuando tú compras el producto, ¿ya? Podría ser el caso que les explicaba en un principio, que tú compras el producto, no le vas a hacer ningún tipo de transformación, sino que simplemente tú lo comercializas. Hay un primer modelo de compra en el que el supuesto es que es sin escasez, es decir, que no te vas a quedar sin producto, es decir, que no permite faltantes, más bien que no permite faltantes. ¿Okay? Las principales características es que la demanda es constante y conocida, por eso decíamos ahorita aquí que la demanda es estática, aplica para un solo producto, eso podría ser, es digamos, una de las limitaciones de estos modelos, normalmente aplica para un solo producto. Los productos se compran en órdenes, cada orden se recibe en un solo envío, o sea, el modelo no permite que me vayan enviando digamos, en la orden por partecita, sino que o lo recibo todo o no lo recibo. ¿Ya? Los parámetros de costos son todos constantes, o sea, el ejercicio ya te los da, ya los dan, digamos, están determinados por el ejercicio. El tiempo de espera es conocido, constante también, y por lo general no existen descuentos por volúmenes. ¿Ya? Esas son, digamos, las características, y casi todos los modelos determinísticos responden a este tipo de características. Digamos, es como unas características básicas y dependiendo del modelo se le agregan unas u otras. Y hay una serie, para cada modelo, en este caso para el modelo de compras sin escasez, hay una serie de fórmulas básicas. En este caso, está la fórmula para hallar el Q óptimo, es decir, la cantidad óptima que me minimiza los costos totales del inventario. Hay unas fórmulas que son el número de pedidos y el tiempo entre pedidos. Donde pues aquí usted puede encontrar que los diferentes costos que vimos, el C2, el C3, para el cálculo del Q óptimo, el D es la demanda, es decir, la demanda puede ser mensual, no sé, semestral, anual, o sea, depende pues en este caso del ejercicio. Y esta es la fórmula básica para calcular los costos totales del inventario. Este primer término, que es el costo del producto por la demanda, pues me da lo que es el costo de adquisición. El costo 2, que es el costo de pedir. Y tomas la demanda, la divides entre el Q óptimo que encontraste previamente. Esto te da el costo total de pedir. Y el tercer término te da el costo total del almacenamiento, que es el costo de almacenamiento por unidad. Y aquí es el Q medios, ¿verdad? Encontrado aquí en esta fórmula previamente. Si ya te piden determinar el número de pedidos que debes hacer en ese lapso en el que se está analizando el ejercicio, tomas la demanda y la divides entre el Q, y si quieres saber el tiempo en el que debe, este es cuánto pedir, la pregunta que decíamos ahorita, cuánto pedir. Y aquí con estas dos fórmulas vas a encontrar el cuándo pedir, el número de pedidos y aquí el tiempo entre un pedido y otro. Este modelo de compra sin escasez aplica para los ejercicios 1 y para el ejercicio 5. Este es el modelo que van a utilizar para la resolución de estos dos ejercicios. Hay otro modelo asociado a los de órdenes económicas de pedido, que es el modelo de compras, pero con déficit. O sea, el primero es sin déficit y este es con déficit. Las características, la diferencia entre uno y otro es que este sí permite que hayan faltantes. ¿Ya?
digamos que este podría estar como representar un poco mejor la realidad, porque pues es posible que en algún momento una empresa no tenga un producto para hacer, para responder a la demanda por X o por cualquier motivo que se le pueda asociar a eso. Estas son digamos, las fórmulas básicas de ese modelo. Aquí obviamente aparece el costo 4, que es el costo de no tener el producto. El ejercicio te lo dirá. El costo de no tener el producto o el costo asociado a la pérdida, ¿verdad?, de un cliente está calculado en tanto. Y te da un valor en dinero, te da un porcentaje que tú lo tendrías que aplicar al costo del producto, es decir, al seguro. Esta S es el faltante permitido que la empresa podría tener, y obviamente pues la fórmula para el costo total, pues hay que tener en cuenta la escasez, perdón, esta cantidad, perdón, esta cantidad permitida de productos que no tendría, que podría no tener, y pues obviamente el Q óptimo está también aquí asociado. ¿Okay? No tenemos un ejercicio dentro de la guía que aplique con este modelo, pero es importante que lo vean porque en el cuadro que deben llenar de la parte colaborativa, ahí hablan de los modelos de orden económico o de orden económico de pedido. Es decir, que deberían en esa columna especificar que existen dos modelos, un déficit y uno sin déficit, ¿ya? O sea, igual sería importante que en la explicación colocaran eso. Luego existe otro tipo de modelo, que es el modelo de lote económico. Este es orden económica de pedido. Este es de lote económico. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los dos primeros que acabamos de revisar son modelos asociados a empresas comercializadoras, si lo queremos ver así. Mientras que los modelos de lote económico los podemos asociar a empresas de manufactura, ¿sí?, donde tengo que hacer una transformación de ese bien que estoy adquiriendo. Al igual que en los modelos de orden económico, en los modelos de lote económico de producción, hay un modelo que es de manufactura o de producción sin déficit, y también hay un modelo de manufactura con déficit, ¿ya? Básicamente las características son similares o iguales que los dos anteriores. En uno no se permiten faltantes, en otro sí se permiten faltantes. Fíjense que la demanda aquí también es constante y conocida, por eso insisto que es un modelo determinístico de demanda estática. También aplica para un solo producto. Y aquí allá los lotes o los productos allá se compraban en una orden, en una sola orden. Aquí los productos se producen en lotes, en un solo lote, ¿ya? O en lotes, perdón, en lotes. Y la mayoría de los parámetros son conocidos y son constantes. Las fórmulas obviamente cambian porque aquí aparece una variable o un parámetro que es el R. El R es la tasa de producción, que tiene una unidad de tiempo. Entonces, en el caso del ejercicio 5, creo que lo piden en días, es decir, cuál es digamos, o te dirán el dato que la tasa de producción tal vez es anual o tal vez es mensual, ¿verdad? Y tú tendrás que hacer la conversión de las unidades para que todos los datos que tú coloques dentro de las fórmulas tengan las mismas unidades. O sea, si la demanda está en años, pues R tendrá que estar en años. Los costos tendrán que estar en años, la demanda tendrá que estar en años. ¿Ya? Si la demanda está en días, entonces R, que es la tasa de producción, tendrá que estar en días, los costos en días, y todas las unidades tendrás que llevarlas a las mismas, todas las cantidades tendrás que llevarlas a las mismas unidades. Porque aquí también aparece el ejercicio 5, porque en el ejercicio 5 tú comparas, ahí te piden hacer una comparación
entre comprar o producir. Entonces, tienes que mostrar, por lo general, los costos asociados a la compra de ese bien y los costos asociados a la producción de ese bien. Y pues obviamente tú tendrás que decidir cuál de las dos opciones es mejor. Si comprar o decidir, pues obviamente será aquella donde el costo sea menor. En el modelo de manufactura con déficit, pues como decíamos ahorita, aquí sí se permiten déficit o se permiten faltantes. Las fórmulas asociadas a este modelo son estas que están aquí. Y este es el modelo que responde al ejercicio número 4. ¿No? Allá te piden, creo que en el ejercicio 4, si mal no recuerdo, te piden que hayas R. ¿Ya? O sea, te dan todos los demás datos y la incógnita que debes encontrar aquí es R. ¿Ya? Es decir, que la fórmula que vas a utilizar va a ser esta que está aquí. F, que sigue siendo pues la cantidad permitida de déficit, y todas las demás variables pues que ya hemos estado comentando. Hay otros modelos que entonces responden, son a descuentos por cantidades. Hay diferentes modelos por cantidades, digamos que hay unos donde más sencillos, donde los descuentos aplican en todas las unidades de los productos, en todas las unidades del producto. Fíjense que las características, vuelvo, insisto, la demanda es constante y conocida, aplica para un solo producto, los órdenes se compran o se quieren en órdenes, ¿verdad? Son básicamente los mismos porque responden a modelos de tipo de demanda estática y modelos determinísticos. Todos estos son modelos determinísticos. Este ejercicio o este modelo es el que se utiliza para la resolución del ejercicio número 2. Y básicamente aquí lo que te solicitan es que tú debes saber unos Q óptimos por franjas de descuento. Por franjas de descuentos. Esas franjas de descuentos, o esos Q óptimos, perdón, que tú encuentras allí, es decir, si hay dos franjas de descuento, tendrás que calcular 2 Q óptimos. Si hay 3 franjas de descuento, tendrás que encontrar 3 Q óptimos, o 3 posibles Q óptimos. Luego, esos Q óptimos que tú calculas allí, tú los comparas con los límites de los límites de productos que se ofrecen en la franja. Y dependiendo de si ese resultado que tú hallaste inicialmente satisface o no satisface estas restricciones, eso es lo que te va a decir cuál es finalmente el Q óptimo que tú vas a solicitar. Ahorita podemos mostrar un ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de ello. Pero este es el modelo que se utiliza para la resolución del ejercicio número 2. Luego vienen unos modelos que son modelos para múltiples artículos y que tienen restricciones. Hay algunas restricciones que son de almacenamiento y otras restricciones que son asociadas a los recursos. Principalmente asociado, o sea, digamos que se complementa, porque el despacio pues es el mismo almacenamiento, pero cuando le agregas otro recurso u otra limitación al problema, entonces el modelo cambia en algunas fórmulas y digamos en la manera como se analiza. Las características ahí están, son básicamente las mismas, y también existen una serie de fórmulas asociadas al modelo en donde tú analizas, dependiendo del Q óptimo que tú encuentres, si satisface o no satisface unas restricciones. Si la restricción es activa, como la llaman allí en la bibliografía, simplemente quiere decir que ese Q óptimo que tú hallaste allí, no, mentira, si la restricción es no activa, el Q óptimo que hallaste, ese es el que da solución al ejercicio, básicamente. ¿Qué significa que la restricción sea no activa? Quiere decir que se cumpla con la restricción o con la limitación, en este caso, del almacenamiento. Es decir, que si con el Q óptimo que tú determinaste, que esta aplica para el ejercicio 3,
el Q óptimo que tú hallaste, dependiendo de las limitaciones o las restricciones de espacio que te da el ejercicio, la sumatoria de esos espacios que necesitas para el almacenamiento del producto es menor o igual al área o al almacenamiento que tiene la empresa, ese Q óptimo que tú ya estás allí es el que da solución al ejercicio. Sin embargo, si al calcular esa sumatoria de las áreas que necesitas para el almacenamiento del producto es mayor a lo que tienes disponible, toca calcular un nuevo Q. Y en la bibliografía pues explican qué es lo que se debe hacer, porque básicamente es hacer una tabla y ir de una u otra forma cambiando el valor de este lambda hasta que se cumpla con la restricción, hasta que digamos la restricción se vuelva no activa. Esto aplica para el ejercicio 3. Y este es el modelo cuando además de la restricción del espacio, tienes una restricción de presupuesto. Entonces, el análisis es muy similar a cuando solamente la restricción es de almacenamiento, sino que aquí tienes que hacer el análisis de dos restricciones, tanto la del almacenamiento como la de los costos o las inversiones máximas permitidas que tiene la empresa para los productos pues, que esté manejando. Esto básicamente, digamos, son los modelos más básicos de los modelos determinísticos, ¿verdad? Y, digamos, para ir finalizando la explicación inicial, como la intervención inicial de la actividad, les voy a dar unos tips o unas recomendaciones para que los tengan en cuenta al momento de hacer el análisis de los ejercicios. Para el ejercicio 1, te ofrece o los datos que te muestra son de 8 meses. El ejercicio te dice que esos 8 meses son representativos. ¿Qué quiere decir que sea representativo? Que permite hacer una proyección de la demanda a 12 meses. Entonces, cuando vayan a resolver o los que hayan tomado el ejercicio número 1, con los datos de los 8 meses, tienen que hacer una proyección de cuánto sería la demanda a 12 meses. Esa demanda es la que van a utilizar, la demanda proyectada a 12 meses es la que van a utilizar para el cálculo del Q óptimo. ¿Okay? Para el costo número 2, el C2, lo deben calcular teniendo en cuenta lo que dice allí. Esto está tomado literalmente lo que dice allí. Un pedido tiene un valor de $90, es decir, hay una parte que es fija. Ahí me cuesta solicitar o hacer un pedido, me cuesta $90, eso es fijo. Más el costo del seguro, es decir, que hay una parte fija y hay una parte variable. Fija son los $90, la variable es la que tienes que calcular allí, que es el costo del seguro de responsabilidad, que equivale al 1.5% del costo unitario, que era lo que le explicaba en su momento. Normalmente tú tomas ese porcentaje y se lo aplicas al costo del producto por unidad y ese valor se lo sumas a los $90 y eso es lo que te va a dar el C2. Y para el caso del C3, que es el costo de almacenamiento, el ejercicio también te da un porcentaje que debes aplicar al costo del producto. Hay un costo de almacenamiento que te lo dan en porcentaje y que lo tienes que aplicar al costo del producto. ¿Ya? Son dos costos totalmente independientes y se calculan de dos maneras completamente diferentes. ¿Por qué se los digo? Porque ya he visto o me han mandado algunos estudiantes que mezclan el dato conseguido en el C2 y lo utilizan para calcular el C3. Y obviamente así eso está incorrecto, ¿ya? Porque se calculan o se determinan de manera independiente cada uno. O sea, uno no depende del otro. ¿Okay? Para el caso del ejercicio 2, que era lo que les estaba explicando ahorita, este es un ejemplo donde hay unas franjas de descuento, donde obviamente en la medida que aumenta el producto, la cantidad de producto, pues el valor por unidad también disminuye. Entonces, usted debe calcular un Q óptimo para cada franja.
decir, para la franja 1, tomará los datos del C2, el C1, ¿verdad? Corresponderán pues al costo por unidad de la franja 1. Para el Q2, pues tomarás el costo por unidad de la franja 2, y para el Q3 tomarás el costo por unidad de la franja 3. Te van a dar 3 diferentes Q. ¿Qué vas a hacer con esos Q que has hallado allí? Tú los vas a ubicar. Estos valores que están aquí en rojo son estos Q que has hallado aquí previamente. Y tú vas a analizar estas restricciones que están aquí. ¿De dónde salen las restricciones? De estas cantidades que te determinan las franjas. Y este va de 0, como aquí te dice que si los productos son menos de 120, en la franja 1, quiere decir que va de 0 a 120. Y tú colocas el valor que hallaste, lo colocas en la mitad, digamos, de la inecuación o de la restricción. Y lo mismo para la franja 2 y lo mismo para la franja 3. Esto tú vas a analizar y miras a ver si es viable o no es viable, si es viable o no es viable. Es decir, si se cumple o no se cumple digamos, la restricción. Aquí te está diciendo 115 es mayor que 0 y es menor que 120. Sí, se cumple. 185 es mayor que 120. Sí, pero es menor que 180. No. Por lo tanto, esta restricción no me sirve. Y este 175 de la tercera franja es mayor que 180. No, es decir, que esto no me sirve. Quiere decir que al analizar estas restricciones, yo me quedo con el Q óptimo que haga que la restricción sí se cumpla. En este caso sería para la restricción número 1, es decir, para la franja 1. Quiere decir que el Q óptimo que voy a utilizar para el cálculo de los costos es, en este caso, el del Q1, que es donde sí se cumple la restricción. Habrán ejercicios en donde se cumple tal vez en la segunda, o habrán ejercicios donde se cumpla tal vez en la tercera. En donde se cumpla, ese es el que tú vas a utilizar aquí para el cálculo de los... no, mentiras. Tú tomas en donde se cumplió la restricción, que en este caso fue el del Q1, ese es el que vas a utilizar para el cálculo del costo total de la franja 1. Como no se cumplió en las restricciones donde no se haya cumplido, el Q que vas a utilizar o el valor que vas a utilizar para los costos totales será el de la franja o el del, en el intervalo inferior, en este caso 120, que es el de la franja 2, y 180, que sería el de la franja 3. Fíjense que aquí, para los costos de la franja 1, para los costos de la franja 2 y para los costos de la franja 3, el Q que estoy utilizando, para el primero es 115, que es donde se cumplió la restricción. Para el segundo es 120, que sería el intervalo o el dato inferior del intervalo, ¿verdad? Está entre 120 y 180, tomo en este caso 120. Y para los costos para la tercera franja, pues tomo en este caso pues 180. Cuando calcule los costos totales, el Q óptimo que voy a utilizar o el Q óptimo que me va a minimizar los costos será aquel en donde me dé menor los costos totales. Si al calcular estos costos resulta que el costo C2, el costo total de la franja 2 es la que me da menor, es el que me da menor, quiere decir que la cantidad que debo solicitar son 120. Si fuese en la franja 3, entonces quiere decir que la cantidad que debo solicitar es 180. O si me da el costo menor, me da en la franja 1, quiere decir entonces que el Q óptimo, la cantidad óptima a pedir, será en este caso entonces los 115. Eso, digamos, es lo que tienen que hacer en el ejercicio número 2. Para el caso del ejercicio número 3, ¿qué es importante tener en cuenta? El cálculo del costo C3, es decir, el costo del almacenamiento, en donde lo van a encontrar o lo van a calcular tomando una tasa de interés, el costo de oportunidad que te da el ejercicio, y lo vas a multiplicar por el costo por unidad del producto, es decir, por el C1. Para que entonces miren el valor de la tasa pues, que se ofrece en ese caso,
o que muestre el ejercicio, que muestre el ejercicio 3. En el caso del ejercicio 4, la recomendación es que deben mostrar cómo realizaste el despeje de R, que es la incógnita que te están solicitando en este ejercicio. ¿Sí? La capacidad de producción o la tasa de producción diaria, porque te lo piden en días. Por eso es tener, ya les decía ahorita, es importante tener todos los datos en una misma unidad. Y esa unidad que te solicita el ejercicio es en días. Por lo tanto, la tasa de producción o la capacidad de producción que debes mostrar, o el resultado que debes mostrar, debe ser R. Les explico, les digo que muestren el despeje de R. O sea, no muestren simplemente ya la R despejada, sino que muestren todo el procedimiento de cómo despejan R de la fórmula inicial. Y finalmente, para el ejercicio 5, ya les decía, ustedes van a comparar dos modelos. Uno que es el modelo de manufactura sin déficit, otro que es el modelo EOQ sin faltantes, para que muestren un modelo y otro modelo. Y finalmente, pues puedan decidir o puedan dar la respuesta a lo que ahí solicita. Recuerden que el criterio de decisión es el costo total del mantenimiento del inventario. Calculan el Q bajo un modelo, calculan el Q bajo otro modelo. Con ese Q determinan los costos totales para cada uno de los modelos, y aquel que dé menor pues será el que usted va a seleccionar, y finalmente poder dar la respuesta a la pregunta y decir, ¿es mejor producir o es mejor comprar? Y si es mejor producir o si es mejor comprar, ¿cada cuánto? Porque recuerden que aquí las preguntas es cuánto y cuándo, para que lo tengan en cuenta allí. Y también, al igual que en las anteriores, y creo que aplica igual para todos, es que todas las unidades estén en la misma, todos los datos, perdón, estén en la misma unidad. He visto ejercicios que me mandan y resulta que a veces la demanda está en días, pero los costos están anuales, o la demanda está anual y los costos están en días. Entonces, obviamente, el ejercicio o la respuesta que están dando no es finalmente la correcta. ¿Okay? Bueno, esto es lo que quería mostrarles en el día de hoy. Entonces, vamos a dar espacio a las inquietudes o preguntas que tengan, o pues si ya con la explicación pues di respuesta a algunas, pues mucho mejor. Entonces, veo aquí a Juan Carlos, que tiene la mano levantada. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Una consulta, tutor, muy buenas noches. Yo dejé un mensaje en foro porque, digamos, a mí me correspondió el ejercicio 1, ¿cierto? Y la verdad, ya bueno, acá ya con este CIPA se me despeja, digamos, el tema de las fórmulas, porque no, o sea, no, de verdad son bastantes y no la podía hallar. ¿Hay manera que este documento que tú tienes acá no lo puedas compartir, ya que ahí están bien resumidas las fórmulas y está un poco menos denso la cantidad de información? Sin ningún problema. Ahí lo compartiremos por el Teams. Ahí lo Muchas subimos y gracias, ahí profe. lo podrán consultar, lo podrán descargar y consultar si así desea. Perfecto, muchas gracias, profe. Vale. Alonso, creo que está ahí también. Buenas noches, Alonso. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Bueno, tengo dos consultas. La primera es cómo sería la manera más correcta como de solicitarle a usted un espacio de pronto para una consulta un poco más detallada, así como de pronto una consulta acerca del ejercicio. ¿Cómo sería la mejor manera? Si se le pide una cita por el Teams, o cómo sugiere usted que sería la mejor manera. Bueno, digamos que el canal oficial es Teams, ¿ya? Igual em, podrías escribirme al Teams y nos ponemos de acuerdo, nos ponemos una cita. Normalmente los espacios que dispongo para ello son los martes y los jueves, de 7 a 8, 9 de la noche, ¿ya?
y pues nos conectamos en Teams y pues, allí poder hacer la asesoría sin ningún inconveniente. Ok, profesor. Listo. Y la segunda, pues sí, también es como lo mencionaba el compañero, porque es que yo descargué del material bibliográfico, hay dos que nos sirven bastante, el PDF y un libro. Pero yo veo en el PDF que esas fórmulas son como muy extensas y inclusive yo casi que dije que no, que era imposible desarrollar el cuadro porque, o sea, son como para uno sacar una definición así concreta es un poquito complicado, me pareció como complicado, ¿sí? Entonces sí era como decía el compañero Juan Carlos, que el tema este de las fórmulas que aquí aparecen ya un poco más, como más concretas, más resumidas. Sin ningún inconveniente la subimos allí a Teams. Gracias, profesor. Muchas gracias. Listo, listo, Alonso. Andrés. Andrés Mauricio. Buenas noches, tutor, compañeros. Tutor, mi pregunta es, lo que pasa, también seleccioné el ejercicio número 1. Lo que pasa es que pues en la lectura y eso, eh, dice que la empresa Rentas y Traslado, eh, dice que cada camión le cuesta a la compañía un promedio de $10, pero lo que de pronto no he logrado comprender específicamente es si es que ella los da en arriendo o ella los renta. No sé si me hago, si me explico, no sé si me hago entender. Es decir, yo no logro comprender si es que ella los está arrendando o se los está, es decir, los da para que otras personas, ella está brindando ese servicio de los camiones o ella está pagando para utilizar esos camiones. A ver, yo te comento lo siguiente. Ella es una empresa que adquiere los camiones y se los ofrece a otra empresa, a un cliente. Entonces es como si, por eso ahí dice, el número de camiones que hubo en inventario, es decir, que ella para poder satisfacer la demanda de camiones que se le solicitan, toma y alquila o guarda, por así decirlo, en sus patios, que sería como el almacén, una serie de camiones. ¿Ya? Ah, ok, sí, sí, Y eso, digamos, ya. básicamente lo que hace. Sí, ok, ya comprendo. O sea que en ese caso, sí, ella pues mantiene el inventario y ya de ahí se debe calcular la demanda. Pues en ese caso tenemos que hacer la proyección, usted nos decía, ¿Sí? de hecho como aparece ahí en la pantalla. Ok, tutor, era eso. Gracias. Listo, claro. Listo, Andrés, un gusto. Johnny Robles. Buenas noches, profesor, ¿cómo me le va? Buenas noches. Profe, mi Bien, pregunta es, gracias. ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Ok. Mi pregunta es, si me va a hacer alguna explicación sobre las fórmulas que está mostrándonos en este momento. Algunos ¿Están qué, ejemplos perdón? que nos van a realizar algunos ejemplos de las fórmulas que nos está mostrando. No sé si en físico, o sea, no sé, un ejemplo que usted nos pueda brindar más a profundo de esos ejemplos, de esas fórmulas que nos está dando, no sé. ¿Nos van a dar alguna fórmula o algo así? ¿O solo es eso nada más? Profe Laura, ayúdeme allí, por favor. ¿Te repites, por favor, la pregunta? Yo quería saber si nos van a dar algunos ejemplos más detallados sobre las fórmulas que nos están dando, o sea, más ejemplos. Porque nos están dando como algo muy básico, o sea, yo no entiendo ahí prácticamente nada. Debería ser más profundo en esas fórmulas, porque realmente no las entiendo, no estoy entendiendo nada. Listo.
Profe Saúl, yo haré un material de apoyo en video y se los estaré compartiendo por el correo interno, ¿vale? Con un ejemplo por cada uno de los modelos que hemos visto el día de hoy. Ok. Ah, ok. Listo. No Dale, van a ser profesor. iguales, obviamente, a los ejercicios que tienen en la guía, pero sí les van a permitir tener, pues, un ejemplo un poco más desarrollado y puntual acerca de cada uno de los modelos. Sí, algo más detallado, profe. Sí, que hay un más profundo, un detalle más conciso, que nosotros podamos entender mejor. Listo, profe Laura, gracias. Sí, Johnny, digamos la idea de la presentación es darles una guía eh, que, que transiten ustedes con base pues el ejercicio que hayan seleccionado y que se apoyen obviamente con las lecturas de los referentes bibliográficos. Eh, pero vale, es válido también, digamos, tu inquietud y bueno, ya la profe nos va entonces a colaborar con unos ejercicios más detallados. Lo que pasa es que el trabajo pasado, pues a mí se me complicó un poquito por eso, porque, o sea, yo no entendía nada y pues, o sea, no me estaban dando, no sé, no me están explicando bien y eso, entonces, pues, esa es mi inquietud y yo bregué mucho por eso. Y el profesor Saúl, pues, él fue el que me ayudó bastante. ¿Pues listo? Lo otro, perdón, Johnny, lo otro es como lo comentó ahí la profe en el chat, lo otro, como lo solicitó el compañero anterior, podemos, con tu tutor, podrías también tener una, un encuentro sincrónico y ahí Sí. también podrías apoyarte, Ah, listo, profe. Sí, 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 tienes razón, pues igual ¿vale? me, Listo, me de acuerdo. Muchas gracias, muy amable. vale. Juan David Aragón, Tutor, buenas noches. Compañeros, buenas buenas. noches. Tutor, yo tenía una inquietud. A mí, bueno, yo seleccioné el ejercicio número 3. Yo lo he estado desarrollando, pero pues yo utilicé unas fórmulas muy similares, pero no entiendo como la forma de aplicar ese lambda. Me dice que usted comienza como a variarlo en una tabla, pero no sé desde qué rango hasta qué rango aplicaría ese lambda. Y adicional a eso, pues en el desarrollo que yo ya tengo avanzado, eh, me dio, por decirlo así, un total mal contado de 150 pies cuadrados, ¿sí? De área para ocupar. Pero como tal, el espacio de la bodega son de 12.000 pies cuadrados. ¿Ese espacio tiene que ser exacto con el de la bodega o puede estar así, digamos, como puede tener una tolerancia así como de espacio libre o qué? No, digamos que por los datos que estás encontrando, yo en este caso te digo es que la bodega es grandísima para lo que realmente necesitas. En ese caso se está cumpliendo esta restricción, o sea, la restricción es no activa, porque la sumatoria de las áreas que estás calculando está por debajo de lo disponible que tiene la empresa. No tiene que ser exacto, ya, ni que esté cerquita al área máxima disponible, ¿ya? En ese caso, por los datos que me dices, estás en esta opción. O sea, la restricción, perdón. No, doctor, lo estoy escuchando. No, que lo del tema del lambda, tú lo utilizas solo si el espacio que encontraste con los valores de Q sobrepasa el área disponible. Pero en lo que me estás diciendo no lo hace. Entonces no es necesario hacer esto, porque el ejercicio finaliza si la restricción es no activa. Ok, listo, tutor. Esa era como mi inquietud. Esa parte de las restricciones activas y no activas están ¿en qué libro, perdón? Yo estaba Eso está en consultando una, es más, yo estaba déjame ver si consultando de Amaya. ese es uno que el autor es Figueredo. Déjame ver si yo lo comparto por aquí, por el chat y después queda una vez en la Bueno. reunión. Aquí está modelo, este que está aquí.
Ya lo estoy cargando. Ese es el PDF. Sí, correcto. Uno el autor es Figueredo, de apellido Figueredo. Ahí lo acabo de compartir en el chat y pues ahí va a quedar en el histórico de la reunión. ¿Vale? Ah, ok, tutor, muchas gracias, muy amable, será mi duda. Listo, Juan. Magdala. Disculpa si no lo dije bien. Sí, está bien, doctor. Buenas Ok. noches. Buenas noches, Magdala. Hágame un favor, yo tenía pues una duda, a mí me tocó el ejercicio 4, ¿sí? Ok. Ahí dice en la pregunta del ejercicio, dice que establezca cuánto debe ser la capacidad de producción. Bueno, ya usted nos dijo que había que despejar R. R la despejo de esta fórmula de Q. Ya le vamos a pues el ejercicio. De aquí, de esta. Sí, señor. Correcto. Hay que despejar de aquí. Bueno, entonces, pero entonces acá hay un dato que dice que si se sabe que la cantidad óptima a ordenar de cada ciclo es 5.000 unidades, ¿cómo calculo yo ese ciclo? O sea, yo he leído, inclusive yo lo estaba resolviendo, era con la otra bibliografía, con la del otro libro, que bueno, están las variables de otra manera. Ellos le dicen, por decir algo, al costo para ordenar la producción CO. Bueno, eso sería lo de menos, ahí reemplazar las variables. Pero entonces me queda la duda con esa parte de la cantidad óptima a ordenar en cada ciclo, que es de 5.000 unidades, pero aquí me está diciendo que la equivalencia de un año son 360 días, pero entonces ese ciclo, ¿cómo lo determino, tutor? Esa es una de las dudas. Sí, yo sé cuál es las fórmulas que me estás comentando. Pues, digamos, es más una forma de nombrarlas de otra manera, pero al final corresponden al costo de pedir, al costo de almacenar, al costo de no tenerlo. El 5.000 es el Q óptimo. Porque cuando tú calculas el Q óptimo, recuerda que no es solo cuánto pedir, sino cada cuánto pedir, ¿ya? Entonces, ahí te están diciendo que por ciclo no te están estableciendo cuál es ese cada cuándo, simplemente es que la cantidad óptima es 5.000. Quiere decir que en esta fórmula, 5.000 es este valor de Q. Ah, ok, o sea, ahí para poder despejar R, entonces el valor de Q sería 5.000. Así es, correcto. Otra pregunta, tutor. En esos cálculos dan obviamente unidades con decimales, ahí redondeamos, ¿cierto? ¿De acuerdo al decimal? Yo recomiendo que, pues si están haciendo los cálculos en Excel, utilicen todos los decimales que les bote el Excel. No se pongan, o sea, no se coloquen a redondear. Porque bueno, Pero por ejemplo, en el caso de bueno, que no sean especifica. en el caso de que sean unidades, pues uno no va a decir 23.2 unidades, sino o 23 o 24. Sí, digamos que eso es lo que te iba a comentar ahora. Pues si tú asumes que las unidades son productos que no se van a presentar de manera, o sea, que tú no puedes decir, por ejemplo, 3,5 sillas. O sea, son 3 o son 4 sillas, ¿cierto? Pero si las unidades estuvieran en kilogramos, entonces sí se pudiesen expresar en decimales. Entonces, en el ejercicio realmente creo que no especifican cuáles son esas unidades. Porque la unidad, ya te dije, puede estar en kilogramos. Entonces, por eso, digamos, la recomendación es que utiliza los decimales que te salgan. Ah, Y no perfecto. hay problema. Perfecto, tutor. Otra cosita que te quería comentar es la siguiente. Para la evaluación final va a ser un POC, ¿no? Sí. Probablemente pues todos estos ejercicios o ejercicios de estos modelos pues nos van a aparecer en el POC. Entonces, ¿qué posibilidad hay que cuando termine, por ejemplo, esta fase,
no sé, obviamente pues como para que no se nos resuelva la evaluación, pero sí que nosotros tengamos la experticia de estar enfrente de un ejercicio de estos, porque yo cojo el ejercicio 4, pero yo no sé cómo va a resolver el compañero el 1 o el 5, etcétera. Y sería bueno que de pronto se programara un CIPAS para que nosotros pudiéramos ver varios ejemplos de varios y poderlos en vivo con ustedes, poderlos resolver. Para nosotros, asimismo, cuando nos enfrentemos al examen, pues también poderlo hacer. Ok. Bueno, voy a hablar con la profe Laura, que es la directora Qué del... pena, comparto la propuesta de mandarla. Ok, déjeme entonces yo converso con la profe Laura, que es la directora del curso, me está acompañando aquí, y les estamos informando de esa posibilidad de tener otro espacio, otro CIPAS, que sea dedicado a la resolución de ejercicios Gracias, tutor, muy para los amable. diferentes modelos. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, Magdalena. Alonso, ¿es la mano ahorita o todavía tienes otra inquietud? Sí, profe, pues es que precisamente escuchando los compañeros, pues la verdad que yo creo que todos estamos desarrollando los ejercicios, pero es con el material bibliográfico, mirando cuál fórmula es la que de pronto más se parece, ¿sí? Pero digamos usted, con todos sus conocimientos, si usted ve el ejercicio y dice, no, este es un modelo tal o un modelo tal. Y yo creo que de pronto, pues, por lo menos en mi caso, yo eso no lo tengo claro, a simple vista ver el ejercicio y saber qué tipo de modelo es. Sí, entonces ahí es donde me uno al pedir de los compañeros de que tenemos que reforzar más este tema para poder definirlo, porque para desarrollar los ejercicios definitivamente lo estamos haciendo es guiándonos con la fórmula ya tratando de escoger la fórmula que más se parece o uno se guía por los ejemplos de los ejercicios que hay. Si el enunciado se parece al que uno tiene, entonces uno dice, esta es la que aplica, pero no tengo claro en realidad qué tipo de modelo es el que estoy desarrollando. Entonces, a pesar de que he leído la literatura, el PDF tiene 176 páginas, en el libro estuve buscando y yo encontré apenas como 2 modelos de los que estaban en la caja. Entonces, para mí ha sido un poquito complicado poder definir los temas. O sea, he tratado de desarrollar el ejercicio, pero buscando la fórmula que más se me parece o el enunciado de los ejemplos para tratar de desarrollar. Entonces sí considero que es necesario reforzar más este tema. Ok, Alonso, sí, o sea, obviamente en el POC, en el examen final, van a salir ejercicios. Algunas preguntas pues, serán de ejercicios sobre inventarios. Recuerden que no solo de esto, nos van a haber preguntas también de la fase de compras y de la fase 3, de la unidad 3 también. Sí, digamos que ¿qué recomiendo yo a veces? ¿O qué es lo que yo recomiendo más bien? Lo importante cuando tú haces el ejercicio es comenzar a tratar de organizar los datos, escribirlos, eh, ojalá nombrarlos con las mismas, digamos, nomenclaturas que tú te hayas aprendido. Porque, digamos, si vamos a utilizar el C1, C2, C3 y C4, pues sepas que es cada una. O si vas a tomar la nomenclatura de otro libro, pues que tú sepas cuál es la nomenclatura. Entonces tratar primero como hacer un listado de los datos. Y teniendo los datos, allí comienzas como a tener una idea ya de cuál es el posible modelo en el cual se base el ejercicio, ¿ya? Pero vale, como les dije, voy a hablar con la directora del curso y mirar a ver cómo podemos orientar las inquietudes que están planteando en el día de hoy, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias por atender toda esta inquietud. Listo, Alonso.
Bueno, no veo más las manitos levantadas, entonces vamos a dar por finalizado el CIPAS y estaremos entonces informando de uno próximo, sea para la próxima semana, más seguro, ¿vale? Bueno, buenas noches y como digo yo, se cuidan. Vamos a dar por finalizada la grabación. Gracias, tutor. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe, gracias. Muy amable. Gracias.